Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que nos juntamos de nuevo para adorarle a Él. Es el motivo principal, ¿no? Hoy quiero compartir con vosotros una palabra. Creo que es súper importante. Creo que es muy importante y espero poder saber transmitirla, porque tiene que ver con el libro de Josué. Sabéis que estamos avanzando. Habíamos decidido estudiar este libro, puesto que este nos habla de la conquista de la tierra prometida. Y qué bueno es que Dios quiere que nosotros conquistemos la vida abundante, la vida victoriosa, que conquistemos sus promesas, y que igual que hacía Pablo dice que sus objetivos habían sido completamente cambiados y transformados en su vida, y él ya no se dedicaba a vivir su propia vida, sino que todas las cosas que había obtenido como ganancia, ahora las estimaba como algo que no tenía valor, como basura, dice la palabra, con el fin de alcanzar y de ganar aquello para lo que Cristo Jesús lo alcanzó y lo ganó. Y cómo cambió su vida completa y radicalmente, ¿no? Y el libro de Josué nos da claves importantes para precisamente alcanzar esa victoria, esa vida victoriosa, para alcanzar el propósito al que Dios nos ha llamado. ¿Tú quieres ser lo que Dios quiere que tú seas? Sería la pregunta. Claro, si no quieres ser, si te da lo mismo, si dices, bueno, no, yo ya no, pues vale, no va contigo la cosa. Pero si tú quieres ser lo que Dios quiere que tú seas, este libro es importantísimo, porque este libro nos da claves. Entonces estamos en el capítulo 9, y en el capítulo 9 es una historia extrañísima. O sea, rara de verdad. De esas cosas que dices, bueno, ¿esto qué pinta en la Biblia? ¿O por qué ocurre esto así en la Biblia, no? Lo bueno que tenemos es que la Escritura es tan maravillosa y tan asombrosa que nos describe todo. Nos describe las virtudes, los aciertos, y nos describe también los errores de los hombres de Dios, los errores. O sea, en la Escritura no nos esconde nada. Nos describe tal y como somos, ¿no? Y bueno, en Josué capítulo 9 está esta historia que los traductores y los que han editado la Biblia han titulado como Astucia de los Gabaonitas. Y bueno, espero que sepáis un poquito de qué va. Creo que sabéis bien de qué trata la historia. Y yo creo que vamos a aprender aquí algo importante. El tema, la palabra, yo le he titulado El enemigo en casa. Y todos tenemos el enemigo en casa. Todos. Yo tengo el enemigo en mi propia casa y tú tienes el enemigo en tu propia casa. Y dices, pero es que yo vivo solo. Es igual. Tienes el enemigo en tu casa también. ¿Por qué? Porque el enemigo eres tú mismo. Porque, claro, yo digo, tengo el enemigo en casa, claro, como vivo con mi mujer, pues ya lo tengo identificado. No, que va. Aunque viviera yo solo, también tendría el enemigo en mi casa. Con lo cual el enemigo no es mi mujer. Josué capítulo 9, astucia de los Gabaonitas. Uno de los pueblos que los israelitas debía destruir traza una estrategia que los lleva a salvarse. ¿Qué es lo que hacen los Gabaonitas, los habitantes de Gabaón y de 3 ciudades más? Pues enterados de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de las conquistas que Israel está llevando adelante, se habían enterado de lo que habían hecho con Jericó y de lo que habían hecho con Ai y con Betel. Entonces, enterados de todo esto y viendo el resultado que obtenían, entendiendo que Dios está con ellos y los está ayudando a conquistar la tierra prometida, fingen ser un pueblo muy lejano a ellos y les piden hacer alianza con ellos. A lo que Josué y los príncipes de Israel acceden cuando caen en el engaño de ellos y así consiguen sobrevivir, ¿de acuerdo? Esto es lo que sucede. ¿Os acordáis de la historia? La habéis leído un montón de veces. ¿Os acordáis de la historia? Vamos a leerlos y vamos a ir intentando desmenuzar lo que yo entiendo que Dios nos quiere hablar. Me ha costado decidirme para
llegar a estas conclusiones. O sea, no ha sido a bote pronto, no es algo que yo tuviera estudiado de antemano, no es algo que yo diera por hecho antes, sino que se me han abierto los ojos al leerlo, al meditar este pasaje. Lo llevo rumiando como 3 o 4 semanas, porque hemos estado viendo la resurrección de Jesucristo, el Domingo de Ramos. Durante toda esta temporada yo estaba rumiando también este pasaje, he estado orando, he estado preguntándole al Señor, he estado diciéndole: Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres enseñarnos? Entonces vamos a leer versículo 1, versículo 2, lo primero. Dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, ¿qué cosas oyeron? Oyeron que Josué había derrotado a Jericó, había acabado con todo Jericó y con el rey de Jericó, y que además había derrotado a Ai y a Betel, y había acabado con todos ellos. Esto es lo que estaban oyendo, como para no oírlo si lo tenían allí en la puerta. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Bueno, entendiendo que la conquista de la tierra prometida es para nosotros un símil de la conquista de la vida abundante que Dios quiere para nosotros, hay quien ha comparado muchas veces, estudiosos bíblicos y predicadores, pastores, han comparado la conquista de la tierra prometida como el final de la vida, como el ir al cielo, ¿no? Como el llegar al final de la vida manteniendo la fe y alcanzar la eternidad con Dios. Pero ese símil no se adapta, no encaja, porque en el cielo no vamos a tener enemigos. Ahí falla estrepitosamente. Entonces, es mucho más acertado el símil de que la tierra prometida representa la lucha del verdadero creyente por alcanzar la vida victoriosa, la vida abundante, por alcanzar la conquista del propósito que Dios tiene para su vida. Porque sí que hay que pelearlo. Sí que hay que trabajarlo, sí que es difícil, sí que hay enemigos que se van a interponer y que se van a oponer. Pues entendiendo que la tierra prometida es para nosotros un símil de la conquista de la vida abundante que Dios quiere para nosotros, para ti y para mí, porque Dios quiere que tú vivas abundantemente. Jesucristo dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. El ladrón vino para robar, matar y destruir, ¿no? Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y la tengan cómo? En abundancia, para que no tengan una vida raquítica, mediocre, para que no vayan racaneando, para que no vayan penando. Jesucristo, el deseo de Dios es que tú y yo vivamos abundantemente. Entonces aquí nos damos cuenta de que en cuanto nos acercamos a ella, en el momento en que decimos yo quiero eso, pues hay un montón de enemigos que se van a oponer. Hay un montón de enemigos que se van a oponer. Se nos van a oponer. ¿Tú quieres alcanzar la voluntad de Dios para tu vida? Sí. Pues vas a empezar a tener problemas, vas a empezar a tener dificultades, van a empezar a surgir adversidades, van a empezar a surgir enemigos que van a ir en contra de ti. Y en cuanto nos acercamos a ella y damos los primeros pasos para conquistarla, tendremos que enfrentar multitudes de enemigos. Y van a ser los enemigos, van a haber muchos que se van a enfrentar, a oponerse frontalmente, o sea, van a venir de cara. ¿Vale? Y esos hay que resistirlos, eso hay que pelear contra ellos, eso hay que hacer guerra espiritual, muchas veces se van a unir, se van a aliar en contra de nosotros, pero por lo menos tienen una ventaja: van a venir de cara, van a venir de frente, los vas a ver venir y vas a poder oponerte y vas a poder pelearlos y vas a poder resistirlos, ¿de acuerdo? De hecho, luego veremos más adelante cuáles son los enemigos principales del cristiano y del cristianismo, de la vida cristiana, pero hay otros enemigos que van a intentar una estrategia diferente. Y ahí vamos del versículo 3 al 15. Estos son los gabaonitas. Enemigos que van a intentar una estrategia diferente. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ¿ves? Esto es lo que estaban oyendo, que Dios estaba con ellos y habían podido derrotar a estas grandes ciudades. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Fijaros lo que hicieron. Usaron de astucia,
Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Armaron un teatro, ¿de acuerdo? Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Eran una compañía de teatro muy buena, hicieron un teatro fantástico. Engañaron a Josué y a los príncipes. Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, una de las tribus que Dios se había dicho que tenían que destruir completamente, ¿de acuerdo? Quizás habitáis en medio de nosotros, porque Josué estaba con la mosca detrás de la oreja, o sea, de alguna manera que intuyó algo. Quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Ya metieron a Dios en sus razonamientos, ¿eh? Por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan, y le enseñan el pan que traían seco y mohoso, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Bueno, estos son los enemigos que van a tramar una estrategia diferente. Estos son los que no van a venir de cara, de frente, ¿de acuerdo? Estos son los que vienen dando la vuelta, con buenas palabras, fingiendo, se fingieron, etcétera, etcétera. Los gabaonitas eran uno de los pueblos que debía ser completamente destruido. Las órdenes para la conquista que Dios les había dado al pueblo de Israel están en... Voy a leeros dos textos principales, si queréis anotar la cita. Éxodo 23, versículos 32 y 33, que es el primero que vamos a leer. Éxodo 23, versículos 32 y 33. Dice: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Qué dice Dios? No harás alianza con ellos. Sin embargo, Josué y los príncipes hicieron alianza con los gabaonitas. Lógicamente porque fueron engañados. Si lo hubieran sabido, no lo hubieran hecho. Pero ¿podían haberlo sabido? Esta sería la pregunta. La pregunta es que sí, porque dice la Escritura que si hubieran consultado a Dios, seguramente Dios se lo hubiera dicho. Pero bueno, Deuteronomio 20, versículos 16, 17 y 18 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, que eran los gabaonitas, y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pero el plan de los gabaonitas les funcionó. Y les funcionó de tal manera que permanecieron toda su vida en medio del pueblo de Dios. Usaron de astucia,
¿Qué es astucia? Pues astucia, según el diccionario, dice: astucia es considerada la cualidad que puede tener un individuo consistiendo en la habilidad para detectar engaños y para poder idear engaños también, los mismos. La persona astuta refleja ciertas actitudes que serían similares a la inteligencia, pero este carácter está fundamentado en el logro de ciertos objetivos, valiéndose de diferentes recursos, como hicieron los gabonitas, el teatrillo, las pruebas falsas, etcétera, etcétera. Se hicieron pasar por un pueblo lejano y lo consiguieron. Y lo que consiguieron los gabonitas, ¿qué era? Salvar su vida. Ellos lo que querían era salvarse. Salvar su vida. De hecho, salvaron su vida, se salvaron. ¿De acuerdo? En los versículos 14 y 15 del capítulo 9 que hemos leído está la clave de qué es lo que le pasó a Israel. ¿Por qué Israel fracasó? ¿Por qué Josué falló por segunda vez? Falló en la conquista de Ai, ¿os acordáis que lo estuvimos viendo? Ai, qué dolor que no le hicieron caso, que le hicieron caso a la gran mayoría y no buscaron a Dios tampoco, no buscaron qué es lo que Dios les decía. Vamos unos poquitos y metieron la pata, luego se lamentaron y tuvieron que rectificar, porque rectificar es de sabios, ¿os acordáis de la palabra que compartimos? Y se equivocó aquí también. Versículos 14 y 15 vamos a repasarlos de nuevo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero si os dais cuenta, el error que cometieron es gravísimo. Porque fueron en contra del mandamiento de Dios. O sea, los gabonitas consiguieron que no hicieran la voluntad de Dios. Os he leído cuál era la voluntad de Dios para con esta gente. Tenían que acabar con ellos. Sin embargo, se equivocaron, metieron la pata, no lo hicieron, les perdonaron la vida. Los dejaron con vida. La clave es que no consultaron a Dios. No consultaron a Dios, ¿por qué? Porque se dejaron llevar por sus sentidos y por su percepción de la realidad. Y fueron engañados por las evidencias, que eran falsas evidencias, por las pruebas que los gabonitas habían amañado. ¿De acuerdo? Es interesante que aprendamos que Jesucristo, para los últimos días, una de las cosas primeras y principales que les dice a sus discípulos, esto está en Mateo 24:4, es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Su negligencia, la negligencia de Josué, de los príncipes de Israel, del pueblo de Israel, al no consultar a Dios, les hizo caer en el engaño. Y ese engaño fue el que les llevó a hacer alianza con ellos. Pregunta: ¿con qué he hecho yo una alianza? ¿Con qué has hecho alianza en tu vida? ¿A qué o a quiénes me he atado? Los que están todavía sin hacer alianzas importantes, es muy bueno consultar a Dios antes. Cuando al final te has atado algo y has hecho alianza, ellos hicieron alianza con los gabonitas y no la pudieron romper. Si te has hecho alianza, tienes que cumplirla. Tienes que cumplirla. Te has atado con los dichos de tu boca, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pues si pudieras soltarte, pero si no puedes soltarte, tienes que cumplirla. Entonces la pregunta también sería: ¿cómo me puedo yo asegurar de consultar a Dios? Claro, ellos consultaban a Dios, yo creo que yo le digo: Señor, tenían ventaja. Tenían ventaja porque echaban suertes, tenían el Umin y el Tumim, y era sí o no.
¿qué hacemos? ¿Echamos para la derecha o echamos para la izquierda? Si le preguntaban eso a Dios, ¿echamos para la derecha o echamos para la izquierda? No les contestaba, pero decían, ¿echamos para la derecha? ¿Sí o no? Y siempre les salía sí o no. y creían que Dios les hablaba y salían por ahí, ¿no? ¿Echamos para la derecha? ¿Sí o no? Y no creo que si preguntaran si echábamos para la izquierda y para la derecha les salían a los dos que sí. hubiera sido impresionante, ¿no? Pero Dios les hablaba a través del Urim y el Tumim, el pectoral, las piedras que llevaban los sacerdotes en el pectoral y demás. Bueno, vale. Pero yo digo, señores, que claro, es que tenían ventajas. Si yo tuviera un Urim y un Tumim, yo podría preguntar 1000 cosas. 1000 cosas preguntaría. Claro, hoy no es así. Hoy no es así. ¿Cómo puedo consultar a Dios? ¿Cómo puedes consultar a Dios? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios me dice para algo específico en mi vida? Pues lamentablemente esa respuesta fácil no existe, lo tengo que decir. Me da la sensación de que Dios le gusta saber que nosotros estamos realmente interesados en eso que le estamos preguntando. Y muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué hago con esto? Pero en cuanto han pasado media hora y te has metido en tus cosas, ya se nos ha olvidado. Entonces como que Dios dice, mira, pues si me has preguntado esto y ya te has olvidado, no será muy importante. No tendrás no tendrás tanto deseo en saber qué es lo que yo pienso. Más bien me parece que tú lo que quieres es que yo te diga lo que tú quieres oír. Pienso que Dios podría a veces contestar o hablarnos así, ¿no? La respuesta fácil de la consulta que le hacemos a Dios no existe. La respuesta cuando le consultamos a Dios siempre va a estar en su palabra. En su palabra. Por eso, lamentablemente, queremos oír la voz de Dios, pero queremos oír la voz de Dios de esa manera sencilla, fácil, mágica, automática. Metemos la pregunta en el microondas, le damos 1 minuto y medio y se calienta, ¡pac! Y sale la respuesta. Nos gusta esto. Y sin embargo Dios quiere que sepamos cuál es su voluntad para toda nuestra vida. Conforme nos metemos más y más en la palabra, podemos entender más cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿quieres consultar a Dios? ¿Cómo puedes consultar a Dios? Pues la forma más fiable de consultar a Dios es preguntándole a la Biblia qué dice la palabra de Dios sobre ese asunto que yo le estoy preguntando. Y dejándome guiar por ella. Lógicamente, cuando ya conoces la Biblia, cuando ya dices, la he leído, yo siempre diré qué pena cristianos que tienen un montón de años de cristianos y ni siquiera se han leído una vez la Biblia en su vida. Ni siquiera la han completado de leerla entera una vez en su vida. Siempre os diré que mi padre era un ejemplo tremendo en esto. Él casi ciego, no veía casi nada, con una pantalla así, un monitor que hacía las letras así de grandes, y la leía, claro, estaba jubilado y todo lo que era, pero es igual, la leía 2 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, en un año. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! No, pero señor, yo quiero saber qué tengo que hacer. Yo te digo, decir, ¿está ahí escrito? Está ahí escrito. Bueno, no voy a indagar mucho, no voy a persistir mucho más en esto. La cosa está que en cuántos problemas nos encontramos precisamente por no consultar a Dios. En las decisiones que tomamos. ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos si consultáramos a Dios? Dios está esperando que nos consultamos. Dios está diciéndonos continuamente cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere ahorrarnos dolor. El daño, los daños colaterales, el dolor de las malas decisiones, Dios quiere ahorrárnoslo continuamente. Versículos del 16 al 27, para no indagar, para no persistir más en esto. Vale, tomaron una mala decisión, se equivocaron, no consultaron a Dios, han hecho alianza con los gabaonitas, ahora tienen el enemigo en casa.
no los pueden matar. Pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Gracias a Dios que siempre se puede hacer algo. Dios siempre tiene un plan de misericordia para cada uno de nosotros. Versículos del 16 al 27, lo leemos, terminamos el capítulo. Pasados 3 días después, que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Vivían, pues, prácticamente como de Almansa a Caudete. O sea, estaban ahí al lado. Un poquito más a lo mejor, pero no llegaban a Villena. Estaban antes de llegar a Villena. O sea que fijaros. Y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de Cafira, Beerot y Kiriat. Llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. 4 ciudades que tendrían que haber destruido, que tenían que haber matado a sus habitantes. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. La murmuración nunca arregla nada. La murmuración nunca arregla nada. Todo lo contrario, la murmuración nos detiene, paraliza y estanca. La palabra que se usa para murmuración aquí es impresionante, que la raíz primaria de la palabra que se usa en el original hebreo para murmurar es detenerse, pasar la noche. De hecho, en el hebreo actual moderno, esta misma palabra es de la que se saca la palabra hotel. Algo impresionante, yo me quedé sorprendidísimo. Digo, vaya tela qué fuerte. Por implicación, significa quedarse permanentemente. De aquí, y en sentido malo, ser obstinado, específicamente en palabras, lo que significa quejarse y murmurar. De lo que podemos aprender algo importantísimo, que la murmuración nos detiene y estanca, no soluciona absolutamente nada. Esto me ha llamado terriblemente la atención. Pero bueno, no es el tema. Vamos adelante. Versículo 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Les dieron la explicación oportuna. Y lo que yo decía antes, ¿pero hay una solución? Yo creo que siempre Dios tiene ese plan B, esa solución, ¿no? Qué bueno que Dios es un Dios de segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron, de hecho, hay historias más adelante en la Biblia, que no las vamos a ver porque si no esto sí que sería larguísimo, pero luego cuando Saúl los mata a los gabaonitas, viene una gran hambre contra Israel, o sea, acordaros de todo esto, ¿no? Para el que tenga oídos que oiga y para el que tenga interés puede buscarlo más adelante en la Escritura. Le dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Versículo 21, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación. O sea, dijeron, van a vivir, pero lo que van a hacer va a ser servirnos. Los vamos a someter. Es la única forma de mantener con vida al enemigo en casa es someterlo. ¿De acuerdo? Y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolo Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Y ellos le tendrían que haber dicho, toma, porque si no te lo decimos así, nos habías cortado el cuello. Ni más ni menos. Pero bueno, no se lo dicen. Y él dice, ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua. Pero fijaros, aquí Josué le dice, para la casa de mi Dios. ¿Dónde fue Salomón a ofrecer todos los holocaustos cuando se le apareció Dios en sueños de noche y le dijo, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar? ¿Dónde estaba el tabernáculo? Estaba en Gabaón. Atamos cabos sueltos.
Josué los maldice y los hace leñadores y aguadores para el servicio de la casa de Dios. O sea, la forma de convivir con el enemigo en casa es sometiéndolo y además haciéndole que sirva a los propósitos de la casa de Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, o sea, que nos hubierais cortado el cuello, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. O sea, definitivamente que queríamos salvarnos, que sabíamos que si nos enfrentábamos abiertamente nos ibais a vencer. Y entonces se nos ocurrió esta buena idea que os hemos colado y os la habéis tragado, pero vamos, con patatas fritas. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Y el tabernáculo se puso en Gabaón, hasta que David se llevó el arca a Jerusalén, años después. ¿De acuerdo? Incluso David se llevó el arca a Jerusalén, pero Salomón fue a sacrificar 1000 holocaustos al altar del holocausto que estaba en Gabaón, el altar donde la fuente la llenaban de agua los gabaonitas y donde la leña la llevaban los gabaonitas. ¿De acuerdo? Vamos al tema. Esto ha sido la introducción. La tierra prometida representa la vida victoriosa, la vida abundante y la vida cristiana normal. Todo lo que Dios tiene preparado y planeado para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y los moradores de la tierra prometida representan todo aquello que se opone para que tú y yo lo consigamos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los enemigos de la vida abundante, de la vida victoriosa, de que nosotros, tú y yo, podamos alcanzar el propósito de Dios? ¿Cuáles son los enemigos de la vida abundante de un cristiano? Hay 3 enemigos principales. ¿Lo sabéis? El primero, el diablo, el mundo espiritual de maldad, los demonios, las huestes espirituales de maldad, todo el mundo espiritual que trabaja sobre nuestras vidas intentando tentarnos, oprimiéndonos e incluso poseyendo muchas áreas de nuestra vida. ¿De acuerdo? Esa es la primera, el primer enemigo. El segundo enemigo, el mundo. ¿El mundo qué es? Todo el mundo está contra mí, ¿no? Pues como Calimero decía, pobrecito, soy un incomprendido. ¿Os acordáis? Bueno, Calimero ya, los jóvenes no veis Calimero. Calimero era un pollito que todos les salía y decía, ¡ay, soy un incomprendido! No sé si os acordáis. Los viejos sí que os acordaréis. Bueno, los viejos, los mayores como yo. El mundo es el sistema de valores. El mundo es lo que hoy es bueno y mañana es malo, y lo que antes era bueno ahora se le llama malo, y lo que antes era malo ahora se le llama bueno, la corriente de pensamiento, las maneras de pensar, las tendencias, etcétera, etcétera. Todo el sistema de valores que trata de imponer una manera de pensar, una corriente de opinión, de pensamiento, modas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y el tercer enemigo es la carne. La carne, la naturaleza pecaminosa carnal, el viejo hombre, el enemigo en casa, los gabaonitas. Ese es el tercer enemigo. Y es posiblemente el peor enemigo que tenemos cada uno de nosotros para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo creo que el tercer enemigo es el que más se asemeja a los gabaonitas. Yo le preguntaba, Señor, pero si tenían que destruirlos, ¿cómo hacen pacto? ¿Qué puede representar? ¿Qué significa? Empecé a darme cuenta de que los gabaonitas representaban, porque como había que dejarlos vivir y convivir con ellos, representaban sobre todo las tendencias pecaminosas que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno tiene una lucha. Tú tienes una lucha, o 2 luchas o 3, yo tengo una lucha o 2 luchas o 3. Cada uno tiene una lucha interior en algún tema de nuestra vida. Por ejemplo, el que ha sido alcohólico
tiene una lucha continua contra el alcohol. Él tiene que ponerse sus límites, sus barreras, se las tiene que levantar él para autoprotegerse de volver a ser dominado por el alcohol. ¿De acuerdo? Pero pues así llévalo a cualquier área de tu vida. Llévalo a cualquier área de nuestras vidas. Puede ser el orgullo, puede ser la vanidad, puede ser la arrogancia, la soberbia, puede ser la avaricia, el amor al dinero, puede ser la pornografía, el sexo el desordenado, puede ser cualquier cosa, ¿vale? No quiero yo, porque ahora veremos los tipos de obras de la carne, cuáles son, ¿no? Los dos primeros enemigos se nos oponen frontalmente y tenemos que vencerlos peleando contra ellos. De hecho, podemos resistirlos y podemos enfrentarlos y podemos vencerlos. Y el tercero, yo entiendo que es el que más se asemeja a los gabaonitas, porque es el que tenemos que convivir con él. Porque vamos a llevar a nuestro viejo hombre atado a nosotros, lo vamos a llevar subido ahí detrás en la chepa hasta que nos muramos. Y no lo podemos matar antes, es una pena. Si pudiéramos matar antes, tendríamos que matarlo antes, pero no podemos matarlo antes. Y lo tenemos que llevar hasta que nos muramos. Entonces, como no podemos acabar con él, lo que tenemos que hacer es mantenerlo dominado y sometido. Igual que a los gabaonitas los habían sometido. ¿De acuerdo? ¿Qué puntos me han llevado a pensar y a creer que efectivamente los gabaonitas representan a este enemigo que es nuestra carne? ¿Por qué pienso que son lo más semejante a este tipo de enemigo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se comportaron? ¿Y qué podemos aprender y aplicar a nuestra vida? Voy a intentar ir rápido. Lo primero que hicieron los gabaonitas, se fingieron. Se hicieron pasar por lo que no eran para ser aceptados por el pueblo de Dios, ¿sí? Hicieron ese teatro, se fingieron embajadores, tal y cual. Eso es lo primero que hicieron. La carne actúa igual. Nuestra carne actúa igual. ¿Cuántas veces hemos hecho tú y yo lo mismo? Hemos sido hipócritas y nos hemos hecho pasar por espirituales para ser aceptados, fingiendo tener vida espiritual a pesar de no tenerla. ¿Cuántas veces hemos sido tú igual? Esto fue una de las primeras cosas que hice yo cuando me convertí. Esta fue una de las primeras cosas que hice yo cuando me convertí y con claridad Dios me habló meridianamente acerca de esto. Yo me convertí en una campaña al aire público. Era un verano en Almansa, proyectaban películas por la noche, pusieron sillas, vino mucha gente y hicieron una campaña estilo Billy Graham, una campaña potente. Y había un montón de gente que hablaron conmigo y yo me entregué al Señor. Yo no sabía lo que hacía. Y yo me entregué al Señor. Dios me rescató, sin duda, la misericordia de Dios. Y yo me entregué al Señor y me regalaron un evangelio de San Juan. Y me gustaba tanto aquello, empecé a leer el evangelio de San Juan, me gustó tanto aquello que enseguida quise formar parte, ¿no? Pero un día, la campaña duró pues 15 días por lo menos en el verano, fue una campaña larga, y yo estaba allí hablando con la gente, y pasó alguien conocido mío, y entonces me puse a hablar con él, defendiendo la campaña, hablándoles del Señor, hablando de todo eso, y yo llevaba 2 semanas, una semana, yo llevaba nada, llevaba 4 o 5 días convertido, y me puse a hablar con él así, y cuando llegué a casa y me puse a leer el Evangelio de Juan, no sé la cita porque no sé si era el 7:18 o 5:18, no me acuerdo, pero hay un versículo que dice, la palabra sí me la sé porque lo memoricé automáticamente: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Con claridad Dios me dijo: ¿qué hacías parloteando para quedar bien delante de los que te habían presentado el Evangelio a ti? Y yo dije: wow, Señor, ayúdame a no ser tan bocazas.
Y eso fue nada. O sea, nada, llevaba una semana, días de convertido. ¿Cuántas veces hemos intentado fingir? Porque hemos querido parecer cristianos, parecer buenos cristianos, parecer hombres y mujeres espirituales, parecer llenos del Espíritu Santo, venderle a los demás que nuestra vida está bien con Dios. Esto le pasó a Ananías y Zafira, etcétera, etcétera, etcétera. La carne actúa así. Los gabaonitas actuaron así. Segundo, ¿qué hicieron? Segunda cosa que hicieron es que tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. La carne también actúa así, actúa igual, de la misma manera. La carne se conforma con la vida vieja, con los pensamientos viejos, con la mente vieja, con la vieja manera de pensar, con zapatos viejos. Los zapatos viejos son para los caminos de siempre, con odres viejos y con vestido viejo. La carne resiste la renovación y la llenura del Espíritu Santo, vestidos de tradicionalismo e inmovilismo. ¿Vemos reflejada la carne en la actitud de los gabaonitas? ¿Verdad que sí? Con claridad. Y tercera cosa que hicieron. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. La poca palabra de Dios que tiene la carne es palabra legalista y palabra que se agarra a la letra que sabéis que mata, dejándola completamente aislada de la revelación del Espíritu. Necesitando, en todo caso, aprender siempre los primeros rudimentos de las palabras de Dios, teniendo, como dice Pablo, necesidad de leche y no de alimento sólido. No les sirve una palabra. La carne, Jesucristo me ama y murió por mí. Y aprender eso, y aprender eso, y aprender eso, y aprender eso, y no ir más adelante. Rudimentos. Pan seco y mohoso. Pan que no alimenta su vida, que no la cambia, que no la transforma. Así que el enemigo en casa somos tú y yo. El enemigo en tu casa eres tú, el enemigo en mi casa soy yo. Nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestra inclinación hacia el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa carnal. El enemigo en casa es mi carne. La Biblia llama carne a esa parte pecaminosa del hombre, a esa naturaleza humana contaminada con el pecado, y es el conjunto de todos los instintos corrompidos, la inclinación y la tendencia de nuestro corazón hacia lo malo, lo sucio, lo prohibido. Lo que Dios dice en la Biblia, lo que Pablo enseña en Gálatas 5:19, las obras de la carne. ¿De acuerdo? En Gálatas 5:19 y siguientes, Pablo está hablando sobre este tema de las obras de la carne y rápidamente cuatro grupos en que se dividen las obras de la carne. Primer grupo, las obras relacionadas con la sexualidad. La sexualidad, que es algo natural, que es algo bueno, en el orden establecido por Dios, exclusivamente. Exclusivamente. Las obras de la carne llevan a convertir lo que era bueno y natural en algo contaminado. Prostitución, impureza, lascivia, fornicación, adulterio, pederastia, violación, abuso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Rápidamente también las obras relacionadas con la espiritualidad. Porque el hombre es un ser espiritual. Dios puso en nosotros eternidad en nuestro corazón. Hay esa inclinación a buscar a Dios dentro del corazón de cada ser humano, ¿de acuerdo? Pues las obras relacionadas con la espiritualidad, esa tendencia a buscar y relacionarse con Dios, que también el pecado, la carne, distorsiona y esa necesidad nos lleva o ha llevado a la humanidad, o lleva a gran parte de la humanidad, hacia la idolatría, la hechicería, las falsas religiones,
etcétera, etcétera, etcétera. Espiritismo, sabéis todas esas cosas. Brujería, etcétera, etcétera. Luego, las relacionadas con el prójimo, con los demás. Dios no nos creó para vivir aislados. Dios nos creó para vivir en comunidad, para vivir en sociedad. Todos necesitamos algo más y alguien más. Necesitamos amistad, aceptación y sentido de pertenencia. Pero las obras de la carne lo que nos llevan es a volvernos egoístas y llenos de sentimientos malignos contra los demás. Enemistades, celos, envidias, pleitos, odio. Y último grupo de las obras de la carne están las que están relacionadas con uno mismo, con nosotros mismos. El hombre pierde una visión correcta de sí mismo, de su propia estima, de su valor, y descontroladamente busca el poder y el placer, ¿no? Y entonces pasamos a convertirnos en seres, en personas llenas de vicios, viciosos, descontrolados, esclavos de pasiones y sentimientos de un corazón corrupto. ¿De acuerdo? Definitivamente o básicamente este es un resumen muy, muy escueto, muy rápido de todo esto, de cómo funciona la carne. Como sabemos que este es un conflicto que va a durar mientras vivamos, nos pasa como le pasó a Josué. ¿Podemos hacer algo? o definitivamente estamos muertos en la bañera, como decía un compañero mío. No, muertos en la bañera. O definitivamente estamos listos de papeles. Ya no podemos hacer algo o no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que resignarnos a esta condición o podemos afrontarla y podemos llevarla adelante. Gracias a Dios es posible dominar la carne. Ahora, solamente es posible con el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, son un par de capítulos, incluso el capítulo 6 también. Esos 3 capítulos de la epístola de la carta de Romanos son muy importantes para hacernos ver que efectivamente podemos vencer y dominar nuestra propia carne, el enemigo en casa, y librarnos así del poder del pecado sobre nuestras vidas. La pregunta era, ¿cómo someter a los gabaonitas? Pues la forma de someter a los gabaonitas, los enemigos que al final, igual que Rahab, obtuvieron la gracia de Dios. Porque también metieron a Dios en la ecuación de sus vidas. Luego podremos ver este aspecto. Seguramente el capítulo siguiente, porque vemos cómo los israelitas acuden a salvarlos, en el capítulo 10. Pero, ¿cómo podemos someter a los gabaonitas? Obligándoles a acarrear agua y leña para el pueblo y para el servicio de la casa de Dios. Eso es a lo que los condenaron, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos tú y yo vencer a la carne? ¿Cómo podemos vencer nuestra carne? Sujetando nuestra vida en un compromiso de servicio con el pueblo y con la casa de Dios. Es importantísimo. Es vital. Yo lo veo aquí cuando ellos les obligaron a ser acarreadores de agua y de leña. El agua era para la fuente, para los lavamientos, para todos los rituales de limpieza, y la leña era para mantener el sacrificio ardiendo, era para el altar del holocausto, era para quemar los sacrificios, era para mantener la vida de Dios en medio del pueblo. Entonces, si nosotros sujetamos nuestra vida a un servicio claro, real, vivo, en estos aspectos, creo que es una de las formas en que podremos dominar a nuestros gabaonitas internos. Jesucristo, al punto de ser entregado, le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto está en Mateo 26, 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesucristo dijo, hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque si al final los gabaonitas
Fijaros lo que pasó con Israel en Egipto. Crecieron mucho, se multiplicaron y bueno, porque no se levantaron en contra de los egipcios. Podían haberlos vencido, dominados nada más por el número que eran, ¿no? Si los gabaonitas al final se fortalecen, pueden llegar a dominar a los israelitas, ¿no? Por eso dice, velad y orad para esto mismo, para fortalecer vuestro espíritu y no vuestra carne. Pablo, en la carta a los Romanos, dice, y esto está en Romanos 7, 5 y 6, lo que os he dicho, los capítulos de Romanos 6, 7 y 8 son importantísimos y vitales para que veamos cómo enfrentar y cómo afrontar este tema de luchar contra nuestro propio enemigo en casa. Les dice, Romanos 7, 5 y 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Está claro? Y luego Gálatas 5:24, el último versículo que tengo anotado esta mañana, que os leo rápidamente. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese es el punto. Igual que sometieron a los gabaonitas, someter nuestra carne. Sujetar nuestras pasiones. Y tenemos el poder para poder hacerlo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se puede llevar esto a la práctica? Porque es difícil. Tú dices, bueno, ¿qué me estás contando? O sea, tú no conoces a mi carne. Tú no conoces a mi carne. Mi carne cuando se levanta... el genio que tengo yo. Tú no conoces a mi carne, ¿no? Recuerdo una predicación de hace muchísimos años, que este tema lo comparó hizo una parábola en la predicación que me encantó y me llamó la atención, que hasta incluso el día de hoy me acuerdo. Lo comparó a dos perros que peleaban uno contra el otro. En esa pelea, dos perros de pelea que se peleaban el uno contra el otro, en esa pelea, ¿sabéis qué perro ganaba? El que mejor alimentado estaba. ¿Tú quieres que la carne venza al espíritu? ¿O tú quieres que tu espíritu, que el espíritu venza a la carne? ¿Qué es lo que vas a alimentar? Así de sencillo. Así de sencillo. Vas a llenar tu mente de pensamientos mundanos, vas a dejar la influencia demoníaca en tu vida, te vas a dejar llevar por la lascivia, vas a ver pornografía, vas a llenarte de basura, vas a llenarte de chismeríos, vas a ver todas las tertulias amarillas de la televisión, vas a estar enganchado a todas las redes sociales habidas y por haber, vas a estar metiéndote toda la basura del TikTok, de mil cosas, no sé. Ponte filtros. Ya os hablé de mi decisión de filtrar la música que escucho. ¿Vas a seguir escuchando reggaetón? Es que, vamos, está claro, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a alimentar? ¿Vas a comer comida espiritual o vas a comer comida carnal? Así de claro. Así de claro. Definitivamente, ya con esto termino. El enemigo lo tenemos en casa. El enemigo está en mi casa y el enemigo está en tu casa. Ahora, tú y yo, decidimos qué hacemos con ese enemigo. ¿Qué vas a hacer con ese enemigo? ¿Le vas a dejar que se siente en el sillón más cómodo y le vas a dar el mando de la tele? Pues si haces eso, el enemigo ya se queda ahí apalancado y no hay manera de sacarlo. No va a salir ni con una espátula rascándole. No sale. Te domina. O por el contrario, a tu enemigo, que es tu carne, que eres tú mismo. Que no es un enemigo externo, ¿de acuerdo? Que no es tu mujer o tu marido, o que no son tus hijos, a tu enemigo. Lo vamos a disciplinar y le vamos a asignar las tareas que tiene que hacer. Pablo decía
y no tengo este versículo anotado, pero me estoy acordando de él. Pablo decía, yo mismo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre para que no sea que yo mismo, habiendo sido un heraldo, venga a ser desechado. Él también sabía esto y él también tenía sus gabaonitas contra los que a los que tenía que someter. Porque definitivamente los gabaonitas no es que tengamos que luchar contra ellos, es que lo que tenemos que hacer es someterlos. Que sean los que nos sirven para la casa de Dios, para traernos el agua y la leña para la casa de Dios. O sea, que nuestra carne trabaje para que nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios crezca, se mantenga, el fuego no se apague y el agua nunca falte. Amén. El enemigo lo tenemos en casa. Ahora, si le dejamos el sillón bueno y si le dejamos el mando de la tele, ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos, porque nos va a poner las películas que a él le gustan. Y el problema es cuando empezamos a creernos las películas de la carne. El enemigo en casa. Los gabaonitas. Yo creo que es una... Yo me quedé impresionado. O sea, yo creo que es... Fijaros ellos las tres cosas que hacen los gabaonitas, ¿eh? Cómo se identifican claramente con la carne, ¿eh? Ese fingimiento, esa vida vieja, esos odres viejos, esos vestidos viejos, que no se puede poner un remiendo nuevo, ese odre viejo que no se le puede echar vino nuevo. Es impresionante, ese pan seco y mohoso, esa palabra que no te puedes hacer ni un bocadillo con ella, por mucho que le eches mantequilla no hay manera de comérselo. Iba a decir, acabemos con el enemigo en casa, pero es que no podemos acabar. Sometamos al enemigo de nuestra casa. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este texto, Señor. Esta astucia de los gabaonitas, Señor, que abre nuestros ojos para entender un poquito más cómo funciona nuestra carne, cómo funciona nuestro viejo hombre, Señor. Cómo quiere dominarnos y cómo nosotros tenemos que dominarlo a Él, Señor. Ayúdanos y danos fuerzas, fortaleza, sabiduría, Señor. Que nunca dejemos de consultarte a ti para tomar decisiones correctas. Que no sea la carne la que nos lleve a tomar las decisiones que son equivocadas, perjudiciales y a la larga muy dolorosas. Señor, ayúdanos a tomar decisiones por tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, tan bueno, Señor. Tan bueno, Señor. Gracias, Padre, porque el poder de tu Espíritu Santo en nosotros nos da la autoridad para someter nuestra propia carne, nuestro viejo hombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues que Dios os bendiga y que os ayude a poner a los gabaonitas a raya. Ahora hay que quitarles el mando de la tele y decirle que ese sillón es del Papa. Que Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana y un feliz domingo.